Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. La reciente guerra entre Irán e Israel ha sorprendido a muchos por cómo Rusia, un aliado tradicional de Irán, se puso de perfil. Ambos países comparten intereses y sanciones internacionales, lo que ha fortalecido su cooperación en áreas como la militar, la económica y la energética. El año pasado firmaron incluso un pacto estratégico para los próximos 20 años, en el que se comprometen a colaborar en el ámbito militar, con ejercicios conjuntos incluso. Irán, entre tanto, ha estado suministrando a Rusia drones Shahed para la guerra de Ucrania, un arma que al Kremlin le ha resultado y le sigue resultando muy útil por su bajo precio. Fue de hecho la invasión de Ucrania en 2022 lo que consolidó la alianza ruso-iraní. Unos recibían drones y los otros valiosos consejos para evadir las sanciones al crudo. La relación también ha beneficiado a Rusia de forma indirecta. Irán apoya, financia y arma a Hamas, que en octubre de 2023 realizó un gran atentado en el sur de Israel. Esto desvió la atención sobre Ucrania, complicó a las potencias occidentales e incrementó los precios del petróleo, algo que a los rusos siempre les viene bien. En respuesta a la guerra que se desató en Gaza, Vladimir Putin se ofreció como mediador tras el ataque. Recibió a delegaciones de Hamas y de los hutíes, la milicia yemení que controla buena parte de Yemen. A estos últimos les ayudan desde Moscú de forma rutinaria, proporcionándoles las coordenadas de los barcos occidentales que navegan por el Mar Rojo. Pero en la guerra entre Irán e Israel, esta guerra de los 12 días que veíamos la semana pasada, Rusia se ha mantenido al margen, neutral, evitando intervenir directamente. Esta cautela se debe a su limitada capacidad para proyectar poder en Oriente Medio, tras varios años de desgaste y por su propia debilidad estructural. Especialmente el desgaste les viene de la guerra de Ucrania. Aunque Putin ha condenado los ataques israelíes y ha criticado a Estados Unidos, no ha proporcionado a Irán asistencia militar, algo de lo que el ejército iraní está muy necesitado, especialmente en el aire, donde dependen de aviones de combate obsoletos como el F-5 Tiger o el F-14 Tomcat, ambos retirados hace ya décadas en Estados Unidos. La neutralidad rusa responde también a la necesidad de equilibrar relaciones con otras potencias regionales, como Irán, como Arabia Saudita o como Israel. En Rusia saben que Israel no es más que una prolongación de Estados Unidos en Oriente Medio, pero admiran al mismo tiempo su asertividad y la afición que sus gobiernos tienen por los hechos consumados. Hay además una comunidad de origen ruso muy numerosa viviendo en Israel, lo que refuerza los lazos culturales y políticos entre ambos países. La política rusa en Oriente Medio, iniciada en Siria hace ya una década tras el repliegue estadounidense, buscaba aprovechar oportunidades, no problemas. La caída de Bashar al-Assad y la incapacidad rusa para defender a su protegido muestran su debilidad actual. Aunque Irán sigue siendo un aliado importante, Rusia ya fabrica sus propios Shahed y mira con recelo un Irán nuclear o un cambio de régimen pro-occidental en Teherán. La prioridad de Putin es Ucrania y conservar la hegemonía en el espacio postsoviético. Eso implica evitar a toda costa riesgos innecesarios en una región muy volátil donde no puede permitirse el lujo de reemplazar a Estados Unidos como árbitro. Una de las cosas que más han llamado la atención de los analistas con motivo de la brevísima, de solo 12 días, guerra entre Irán e Israel de la semana pasada, de este mes que termina ya, ha sido que Rusia se ha mantenido prudentemente al margen. Durante los primeros días, algunos analistas advirtieron que cabía la posibilidad de que Rusia terminase interviniendo. Otros, en cambio, los que mejor conocían la zona y a los actores, pues pensaron lo contrario, ni interviene ni va a intervenir. Algo realmente llamativo de cualquier manera, porque de todos es conocido que Rusia e Irán tienen una relación magnífica y desde hace ya muchos años, no es una cosa reciente. Esta sintonía viene alimentada por una serie de intereses compartidos que tienen. Uno de ellos, pues, y creo que esto lo entiende cualquiera, es que el de contrarrestar la influencia occidental, especialmente la de Estados Unidos,
Y otro, no menos importante, es que ambos países son objeto de sanciones internacionales. Irán desde mucho tiempo antes que Estados Unidos, pero los dos tienen problemas con eso. Esta convergencia de intereses, esta comunidad de intereses, ha llevado a que ambas potencias profundicen en sus relaciones y en la cooperación. Especialmente ya era buena la relación, pero desde 2022. Es decir, que se la han llevado no solo una cuestión meramente diplomática, sino a otros campos, como por ejemplo la cooperación militar. En el ámbito militar y el de seguridad, el año pasado los presidentes de Rusia e Irán, Vladimir Putin, y el entonces presidente iraní, Ebrahim Raisi, que se mató el año pasado en un accidente de helicóptero, recordadlo, firmaron un pacto militar y estratégico con una duración que, según dijeron, va a tener 20 años. Hicieron una planificación para los próximos 20 años, es decir, hasta la década de 2040. Este pacto es muy ambicioso, incluye colaboración militar, intercambio de armas, incluso ejercicios conjuntos de los ejércitos iraní y ruso. Un punto clave de su cooperación militar, y este no hace falta esperar al año 2040, lo tenemos ya, ha sido el suministro de drones kamikaze, estos drones Shahed, de los que aquí en la Contracrónica he hablado en más de una ocasión, pues casi cada vez que hablo de la guerra de Ucrania, porque tristemente están muy presentes allí. Los utilizan, son unos drones, un tipo de dron desarrollado y fabricado en Irán. Ahora se fabrica también en Rusia, pero vamos, la invención de este dron fue de los iraníes y son baratos, pero muy destructivos. También se ha informado sobre el envío de asesores militares rusos especializados en artillería, especialmente de misiles, para visitar ciertas plantas de producción de artillería, bases subterráneas. Pero subterráneas se ha hablado también de la posible entrega de lanzadores de misiles balísticos de corto alcance. Luego, además, Rusia ha reafirmado su cooperación con Irán en el área de la energía nuclear. Aquí habría que arquear un poco la ceja, como la energía nuclear pacífica en principio, a la que consideran que es absolutamente legítima. Es decir, que Irán puede proveerse de centrales nucleares como cualquier otro país del mundo. Así que, según Rusia, los desarrollos que están haciendo los iraníes, pues van dirigidos a conseguir, un programa de energía nuclear pacífica, vamos. Que están desmontando en algunos países como el mío, como Alemania, que ya está desmontado completamente. Podría suceder, y es algo que se ha dicho a lo largo de las últimas semanas, se ha dicho muchas veces, quién es Estados Unidos o Israel, para impedir que Irán, una nación soberana, pueda desarrollar su propio programa de energía nuclear. ¿Quiénes son? El tema es que cuando uno quiere desarrollar un programa de energía nuclear para uso civil, no lo hace en bases subterráneas, lo hace a la luz del día, vamos, y es público y notorio y pide cooperación de otros países, que puede ser Rusia, puede ser Francia, pueden ser los propios Estados Unidos. En el caso de Irán, evidentemente, pues no va a ser ni Francia ni los Estados Unidos, pero estaría todo sobre la mesa. En el caso de Irán no es así. Luego, en cuanto a la cooperación económica y comercial, este mismo año ha entrado en vigor un acuerdo de libre comercio entre la Unión Económica Euroasiática. Esto es una especie de mercado común que existe en el espacio postsoviético. Está la propia Rusia, que es la que manda allí, obviamente. Está Bielorrusia, que a efectos prácticos no deja de ser una región más de Rusia. Está Kazajistán también, está Kirguistán, está Armenia, quizás se me olvide alguno. Pero vamos, unas pocas repúblicas o exrepúblicas soviéticas. Bien, pues han llegado a un acuerdo entre esta Unión Económica Euroasiática y la República Islámica de Irán. Ambos países pues esperan que a través de este tipo de acuerdos pues sobrevengan un aumento considerable de sus intercambios comerciales. La idea que tienen es doblar el volumen actual de comercio entre los dos países, que no es muy grande, esa es la verdad, sobre todo si lo comparamos pues con el volumen de comercio que pueda tener Estados Unidos con México, o que puedan tener los países de la Unión Europea entre ellos, o los volúmenes de comercio que hay entre casi cualquier país europeo y los Estados Unidos. La idea que tienen es doblarlo y ponerlo en más o menos 10.000 millones de dólares al año. Hace años, 2014, firmaron de hecho un acuerdo energético
y ambos son cofundadores del Foro de Países Exportadores de Gas, en el que hay otros países como Qatar. Bueno, de hecho este foro tiene su sede en Qatar, si mal no recuerdo, está Argelia, también está Venezuela, Nigeria, en fin, y otros países productores de gas natural. La invasión de Rusia les acercó todavía más. Les convirtió en... Bueno, Irán a partir de esa invasión se convirtió en un aliado fundamental para Rusia, que quedó, como bien sabemos, convertida en un paria internacional con unos pocos amigos. Es cierto que buena parte del mundo, sobre todo el tercer mundo, se puso de perfil, ni con unos ni con otros, pero que Occidente le dio completamente la espalda a Rusia y aprobó las peores sanciones que había dirigido a Rusia de la historia. Pero amigos, propiamente amigos, Rusia tiene muy pocos. Es decir, países o gobiernos que estén dispuestos a dar la cara por ellos en Naciones Unidas, que se embarquen con ellos en esta aventura desesperada. Pues tendríamos los clásicos regímenes tipo el de Venezuela, el de Cuba, Corea del Norte, en fin, ya sabéis los rogue states que se llamaban antiguamente, los estados malvados. Y el otro es Irán, obviamente. China procura apoyar todo lo posible a Rusia, quien considera un cliente, y es de hecho un cliente a efectos prácticos, pero sin desvincularse por completo de Occidente. En el caso de Irán, pues lo que se encontraron los ayatolás Raisi en aquel entonces fue que coincidían los intereses. Nosotros estamos machacados por los occidentales desde hace tiempo y vemos que los rusos se han metido en el mismo agujero. Así que estaban condenados a encontrarse, por decirlo de algún modo. A partir de ese momento es cuando empezaron a suministrarles drones. Esta alianza, digamos, es una especie de contrapeso para Estados Unidos, para la OTAN, para Israel, en Oriente Medio y en general así, de manera más genérica, en Asia Central. Esta mejora continua de relaciones con Irán, os he hecho un repaso muy rápido y muy sintético, forma parte de una estrategia geopolítica de Vladimir Putin, algo muy personal suyo en Oriente Medio, que dio comienzo hace unos 10 años, más o menos, sí, hace 10 años, año 2015 justo, aprovechando el repliegue estadounidense en aquella región. Después de los problemas que tuvieron, infinidad de problemas que tuvieron en Irak, el repliegue había empezado mucho antes y luego posteriormente se replegaron ya definitivamente de Afganistán. Y esto, Putin vio que quedaba algo de poder ahí en el aire y quiso aprovecharlo. En aquel entonces, de hecho, en el año 2015-2016, la Rusia de Putin, que todavía estaba en buenos términos con Occidente, parecía estar viviendo su gran momento en Oriente Medio. De hecho, parecía estar viviendo su gran momento en general. Se habían anexionado Crimea, les habían caído unas pocas sanciones, pero sin problemas. Se había aprobado ya la construcción del Nord Stream 2. Los europeos, en esencia, se la habían envainado. Habían celebrado las Olimpiadas en Sochi, habían celebrado el Mundial de Fútbol. Vamos, que todo iba bien para Vladimir Putin, también en Oriente Medio. Pero desde la perspectiva actual, y han pasado ya 10 años, ese momento parece haber terminado. Para sorpresa de muchos, el Kremlin no intervino la semana pasada ni la anterior, es decir, este mes, cuando empezaron los problemas, que empezaron exactamente el día 13 de junio, para defender a sus aliados iraníes. Lo cual tampoco es de extrañar, porque hace unos meses atrás, en diciembre del año pasado, el Kremlin tampoco intervino para evitar la caída de su protegido por antonomasia en Oriente Medio, que no era otro que el presidente de Siria, de Bashar al-Assad. Esto fue diciembre del año pasado. De hecho, Bashar al-Assad está en Moscú, residiendo ahora junto a su familia. Bien, pues, en línea con lo que ya hizo en aquel momento, y ojo, era mucho más cercana a la Siria de Bashar al-Assad que el Irán de los ayatolás, en todos los aspectos. Es decir, Rusia ha tenido bases, en una base concretamente de cierto tamaño, la de Tartus en Siria, pero no hay nada parecido en Irán. Bien, esto le ha llevado a Putin a cuidarse muy mucho de intervenir en el conflicto entre Israel e Irán. Ha tratado de observar desde lejos y observar una neutralidad exquisita. Bueno, incluso durante los primeros días se llegó a ofrecer como mediador y pacificador.
Que Putin no pueda mostrar músculo en Oriente Medio no se debe a que haya repensado su estrategia, no, muchísimo menos. Se debe exclusivamente a que es débil. Ya, no hay que darle muchas más vueltas. Carece de la capacidad para proyectar poder e influencia en una región tan grande y tan convulsa. Si pudiese hacerlo, por supuesto que lo haría. Aparte de eso, tiene o se ve obligado a mantener relaciones más o menos buenas con los distintos actores que pululan por Oriente Medio, que son unos cuantos y suelen estar a la gresca los unos con los otros. Vamos, que está obligado a gestionar un entramado un tanto complejo de relaciones con las potencias regionales. Esencialmente tres. Las grandes potencias regionales son Irán, Arabia Saudita e Israel. El resto orbitan en torno a una o a la otra. Bueno, en torno a Israel no orbita ninguna, como es lógico. Esto sí que hace la guerra por su cuenta. Y en el caso de Qatar, ya sabéis que ese emirato trata de nuevo de jugar sus propias bazas. Pero no deja de ser un emirato pequeñito. El caso de Rusia juega con los tres sin decantarse abiertamente por ninguno. Esto es lo que ha venido haciendo. Cuando se produjo la invasión de Ucrania en el año 2022, Putin buscó, en el acto, mejorar sus relaciones con Irán, que ya digo, eran buenas. El motivo de nuevo era pragmático. Necesitaban a los iraníes más que los iraníes a ellos. Esa es la verdad. Irán tiene una industria militar bien desarrollada desde hace tiempo. No olvidemos que la revolución islámica se estrena en la historia en 1979 con una guerra. Una guerra que, por cierto, no buscaron ellos. Fueron los iraquíes que les invadieron, que se la declararon. Pero que es un país que durante sus primeros 10 años, un régimen que durante sus primeros 10 años de vida, o 8 años de vida, porque duró hasta el 88, tuvo que librar una guerra, por cierto, bastante destructiva y sangrienta. Así que han ido desarrollando una industria militar, ya digo, de cierto nivel. No fabrica productos de altísima tecnología, pero sí en grandes cantidades. Grandes cantidades de armas baratas, a un precio pues asequible, que era lo que necesitaba en aquel momento Vladimir Putin. Desde el mismo momento de la invasión, Irán empezó a suministrar a Rusia estos drones Shahed. Son drones muy baratos, la unidad sale, creo que son por unos $20.000, una cosa así. Vale, a título individual nos puede parecer mucho dinero, pero a efectos armamentísticos es muy poco dinero. Y los sigue utilizando para atacar las ciudades ucranianas, la infraestructura ucraniana. Irán también ofreció al Kremlin valiosos consejos, valiosísimos de hecho, para evadir las sanciones occidentales que pesan sobre el régimen de los ayatolás desde hace décadas. Bueno, esto permitió, entre otras cosas, a esta flota fantasma de petroleros rusos, de la que ya he hablado aquí en más de una ocasión, esquivar las sanciones al crudo. Bien, todo ese savoir-faire, este know-how, ese saber hacer de alguien que tiene un problema desde hace mucho tiempo, se lo transmitieron a los rusos. Y luego Rusia también ha obtenido otros beneficios. Podríamos denominarlos beneficios indirectos de su relación con el Irán de los ayatolás. El apoyo que durante años Irán ha estado prestando a Hamás, bueno, también a Hezbollah, por supuesto, que son y han sido desde su fundación sus representantes en el Levante mediterráneo, pero a Hamás más concretamente, permitió, entre otras cosas, los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Y eso ya sabemos en qué derivó. Derivó en la guerra de Gaza, que le siguió pues, unos días después. El aumento de la violencia en Oriente Medio, en el acto además, es que no hizo falta esperar mucho y se quejaban los ucranianos por ello, desvió la atención internacional de Ucrania hacia Gaza. Los excesos, además, de los propios israelíes en esta guerra, pues generaron un rechazo a la vuelta de 2 o 3 meses en Occidente. Y bueno, en buena parte del mundo. Y complicó la política interna en Estados Unidos, en un momento muy delicado, justo antes de las elecciones presidenciales. Porque todo esto sucedió, se comprimió todas estas cosas a lo largo de 2024. Luego, además, la inestabilidad en Oriente Medio, por regla general, suele impulsar al alza los precios del crudo. Que el precio del crudo se suba es siempre una buena noticia para el presupuesto de la Federación Rusa, por supuesto, en general para los rusos, que
¿Sabéis aquello que decía McCain? Que Rusia en esencia era una gasolinera controlada por una mafia con apariencia de Estado. No, pues que aunque tengan que venderlo a descuento, el descuento que tienen que practicar es el mismo, pero sobre un precio más alto. Rusia, de cualquier manera, también ha correspondido el apoyo de Irán. Poco después del 7 de octubre de este atentado tan espantoso, el Kremlin, una de las primeras cosas que hizo fue ofrecerse como mediador, como pacificador. El Kremlin, que acababan, que un año y pico antes habían invadido Ucrania. Una delegación de Hamás voló a Moscú a finales de octubre de ese año, supuestamente para negociar la liberación de rehenes que fuesen rusoparlantes o que conservasen la ciudadanía rusa. Y en enero de 2024, es decir, apenas 3 meses más tarde, una delegación de los hutíes de Yemen se reunió en Moscú también con el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, el Mikhail Bogdanov. Y estos son informes de la inteligencia estadounidense, y han dicho en varias ocasiones que la inteligencia rusa, que el GRU, es quien está detrás de muchos de los ataques a barcos occidentales que navegan por el Mar Rojo. Lo que hacen es entregarles a los hutíes las coordenadas precisas para saber qué tipo de barco está navegando y cuáles son mejores para atacar o para secuestrar en el caso de que quieran hacerlo. Los hutíes no disponen de ese tipo de tecnología de geolocalización que sí que disponen los rusos, que a fin de cuentas pues no dejan de ser herederos de la Unión Soviética y tienen experiencia en eso y satélites espía. Pero la reacción de Rusia ante la guerra de este mes demuestra que su amistad con Irán, digamos que tiene sus límites. Los acuerdos de seguridad firmados por ambos, si les echamos un vistazo, aunque sea por encima, están plagados de frases vagas y fácilmente interpretables. Es cuando te comprometes a algo, pero te comprometes con la idea de no llevarlo nunca hasta sus últimas consecuencias. Desde que firmaron ese acuerdo, Rusia no ha proporcionado, que se sepa, ninguna asistencia militar relevante. Es cierto que ha enviado ayuda, asesores, etc. Asistencia militar relevante, como sistemas de misiles de defensa aérea para usar contra los aviones israelíes. Los cazas Sukhoi 35, por ejemplo, que son de última generación, que Irán adquirió hace ya 2 años, en 2023, todavía no los han entregado. Esto obliga a los iraníes a depender de aviones estadounidenses adquiridos en la década de los 60 y de los 70, antes de la revolución. La Fuerza Aérea iraní depende de aviones de combate pues como el F-5 Tiger, que es un avión que entró en servicio en tiempos de la guerra de Vietnam, en el año 1964, y que Estados Unidos retiró del servicio hace más de 30 años, en los años 90. O el F-14 Tomcat, que es un caza algo más moderno, entró en servicio en el 74, pero que Estados Unidos dejó de utilizar hace ya 20 años, en el año 2006, o casi 20 años. De hecho, este caza aparece en alguna película y... Top Gun, no sé si la habéis visto, la segunda parte, sé que esto no es el contraplano, pero el caza de los malos, que todos entendemos que son los iraníes, es un caza F-14 Tomcat, que, el propio piloto dice, ¿esto cómo se pilota? Porque claro, son aviones, un avión de los años 70 es un avión un poco primitivo para los pilotos actuales. Tienen también unos Mirage F-1 franceses que arrebataron a los iraquíes en los años 80 durante la guerra, que libraron con ellos. Pero sigue siendo un avión antiguo. El F-1 entró en servicio en el 73. Tienen algunos MiG-29 de origen soviético. Otra vez estamos en las mismas. Aviones de los años 70, principios de los 80. Que necesitan, como el comer, aviones nuevos. Una de las razones que explican la superioridad aérea israelí en la guerra de los 12 días es que los iraníes tienen aviones muy antiguos y sistemas de defensa aérea que tampoco están a la altura, por lo menos de los nuevos cazas. La postura del Kremlin hacia Irán, como vemos, es ambivalente. Es cierto que Putin ha condenado los ataques israelíes y ha acusado a Estados Unidos de conducir al mundo a una situación muy peligrosa, etcétera, con los ataques, pero se han quedado ahí. La posibilidad de que cambie el régimen, es decir, de que caiga la República Islámica, ya de por sí es preocupante para Putin.
¿Por qué? Porque el nuevo podría ser abiertamente pro-occidental. Y si eso significa que si es pro-occidental es antirruso. Y Irán es un país muy grande, 90 millones de habitantes, gigantesco, 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Fronterizo no exactamente con Rusia, pero sí con Azerbaiyán, sí con Turkmenistán, lo fue con la Unión Soviética en tiempos. Comparten el mar Caspio. Es decir, que todo lo que la amenaza que ha supuesto para Occidente Irán puede convertirse en una amenaza para Rusia. De ahí que pensar que los ayatolás desaparecen tampoco le gusta mucho. Pero claro, por otro lado, un Irán nuclear tampoco beneficia a Rusia. Cuando eres propietario de un arma que tienen solo 9 en todo el mundo, no quieres que entren nuevos. Esto, bueno, el propio Putin lo demostró hace ya años, cuando el Consejo de Seguridad sancionó el programa nuclear iraní, pues hace ya muchos años, en el año 2010 creo que fue esto, y Putin, el gobierno de Putin, que ya estaba ahí, lo aprobó esa propuesta. La utilidad de Irán como aliado está también yendo a menos. A fin de cuentas, los Shahed ahora se fabrican en Rusia, que les han incorporado algunas mejoras como motores a reacción o componentes de navegación compatibles con Starlink. La decisión de Rusia de mantenerse al margen de la guerra entre Israel e Irán puede parecer sorprendente, considerando lo bien que se llevaban y que se siguen llevando con los iraníes o con el gobierno iraní. Pero digamos que es consistente con la actitud tradicional rusa, bueno, y antes soviética, en aquella parte del mundo, quiero decir. Desde que se metieron en Siria en 2015, el ejército ruso y sus misiles antiaéreos se han mantenido al margen mientras Israel atacaba a Hezbollah y a otras fuerzas financiadas por Irán. Es decir, tampoco protegieron a los de Hezbollah, que son puros agentes de Irán en el Líbano, cuando los estaba hace un año atacando Israel. Bueno, de hecho, llegó a caer incluso un avión ruso en Siria, cerca de Latakia, durante un ataque israelí. Esto fue antes, fue en el año 2017 o 2018, pero vamos, fue víctima del fuego amigo de las defensas aéreas del ejército de Assad. La estrategia de Putin allí consistía en aprovechar su posición recién adquirida en Siria para presionar a los rivales de Irán, como Turquía, Arabia Saudita y en menor medida Israel, pero nada más, no quería buscarse problemas. Es decir, se arriesgaron cuando decidieron desplegar tropas en Siria en aquel entonces, pero luego posteriormente, al tratar de obtener beneficios diplomáticos de aquello, se decantaron por una aproximación mucho más equilibrada. Intentaron evitar intervenir demasiado para no comprometerse con ninguna potencia en concreto. Dialogaron con todos los actores regionales, con Irán, con Israel, con Assad, con la oposición siria, también con Erdogan, con los adversarios de Erdogan, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, del PKK. Querían evitarse problemas por una cuestión práctica. Si los encontraban, pues tenían un problema mucho más gordo, y es que carecían de la fuerza para sostener, y siguen careciendo de la fuerza para sostener ninguna apuesta. Esa es la realidad. Ahora, después de haber cortejado a los iraníes durante la guerra de Ucrania, pues en Rusia tratan de restablecer ese equilibrio. No quieren meterse en problemas con Israel, un país que les genera sentimientos de amor y de odio al mismo tiempo. Ven a Israel, obviamente, como una prolongación de Estados Unidos. Luego está el elemento antisemita, que también tiene, o antijudío, que también tiene su importancia en Rusia, una presencia notable y raíces además muy profundas. Así que miran a Israel con cierta desconfianza, especialmente por el hecho mismo de que es un aliado muy cercano de Estados Unidos. Pero eso convive con cierta israelofilia en Rusia. Unas veces disimulada, pero otras veces muy explícita. Muchos en el Kremlin admiran la política exterior tan enérgica y asertiva que suele exhibir Israel y su afición a desplegar fuerza militar rápidamente y de manera ejemplar para crear hechos consumados, desafiando a sus propios aliados en Europa y en América. Bueno, es muy común ver cómo los nacionalistas rusos en Telegram elogian la destreza militar de Israel y argumentan que, de no haber sido por la élite corrupta de su propio país, pues Rusia podría hacer exactamente lo mismo y ser respetada. Luego, por último, hay una diáspora de judíos de origen ruso en Israel de un tamaño notable. En torno a 1,5 millones de los israelíes hablan ruso. Eso supone aproximadamente un 15% de la población.
Muchos son rusos judíos que emigraron tras el colapso de la Unión Soviética. Solo en la década de los 90 salieron 1 millón de rusos de ascendencia judía hacia Israel y se establecieron allí beneficiándose de la ley de retorno del año 1950. Es una ley que permite a los judíos de cualquier país establecerse allí y obtener la ciudadanía. Es una ley fundamental, ¿eh? Y concede el derecho a cualquier judío de cualquier parte del mundo a emigrar a Israel. Lo conocen como hacer la aliyá y recibir automáticamente la ciudadanía, el pasaporte. La ley no solo se aplica a quienes son judíos según la ley religiosa, es decir, la halajá, sino que también se extiende este derecho a cualquier persona que tenga al menos un abuelo judío, al cónyuge de un judío, a los hijos y nietos de judíos, incluso si no son considerados judíos por la ley religiosa. Es decir, es bastante generosa la ley de retorno. Muchos soviéticos de origen judío aprovecharon que, bueno, ya sé que se podía viajar al extranjero tras caer la URSS, aprovecharon para irse a Israel y establecerse allí, un país que en los años 90 ya gozaba de una renta alta, ofrecía mucho empleo y crecía económicamente. Los años posteriores al colapso de la Unión Soviética fueron unos años de una emigración de allí masivas. Salían rusos en todas las direcciones, Alemania, Francia, Estados Unidos, había rusos en todas partes, también en Israel. Allí lo tenían muy fácil, no tenían más que, si eran judíos, solicitar acogerse a la ley de retorno. Solicitar el pasaporte, vamos. Hace no mucho dijo Putin que casi 2 millones de personas en la antigua Unión Soviética vivían en Israel, que hoy en día pues prácticamente es un país ruso parlante. A ver, es una exageración típicamente putiniana, no son 2 millones, es 1,5 millones, pero la idea de que eso está lleno de rusos es real, es que está lleno de gente de origen de cualquiera que vaya a Israel lo puede ver. Es decir, que no quieren líos con un país tan fuerte, tan decidido y que tiene además tanta presencia rusa. En definitiva, que si Rusia no se ha alineado con Irán este mes es porque su influencia en Oriente Medio es limitada. Por mucho que envidien a Estados Unidos y les quieran emular, no están en condiciones de reemplazarles como mediadores en esa región, como árbitros. Sus prioridades además tampoco pasan por ahí. La prioridad principal de Putin es y seguirá siendo someter a Ucrania y mantener la hegemonía en el espacio postsoviético. No puede diversificar riesgos, porque si algo sale mal, terminaría pagándolo muy caro. No le queda otra que mantener cierto equilibrio con todas las potencias regionales, entre ellas, por supuesto, Israel. Eso en Irán lo saben y no les echan cuentas. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Juan, que está en Holanda y que nos habla de la cumbre de la semana pasada de la OTAN en La Haya. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mira, un apunte al hilo de la noticia que traías de la OTAN hoy, de la reunión que hemos tenido aquí, la asamblea, ¿no? En los Países Bajos. Es curioso porque salía algo después de la reunión que Donald Trump había publicado un pantallazo de un mensaje que le mandaba Mark Rutte, el secretario de la OTAN, donde le alababa por el ataque a Irán y hacía un comentario de hemos conseguido que todos firmen el 5%, ¿no? Y es curioso porque al hilo de esta noticia ayer yo me enteré porque comiendo en la empresa en la que trabajo y pues bueno, como en todas las multinacionales muy internacional, ¿no? Entonces estamos comiendo ahí con compañeros, había asiáticos, españoles, italianos y muchos holandeses, ¿no? Y los holandeses se sorprendían mucho. Se oían comentarios de es increíble que el hombre diga esto, ¿cómo puede Mark Rutte decir esto? Si Mark Rutte era un progresista, si Mark Rutte habla de ellos como si él no fuera europeo y él ha estado aquí liderando, siempre buscando el diálogo, qué falta de valor está. Yo un poco irónicamente le decía a la persona que comentaba esto, yo no sé vosotros aquí en el norte de Europa, pero en el sur no vemos muchos políticos con valores, a lo cual obviamente los italianos y los españoles nos reíamos, ¿no? Y bueno, los holandeses también decían, wow, se ve curioso cómo cuando uno cambia de chaqueta cambian los intereses, cambian hasta la forma de comunicarse, ¿no? Pero bueno, una de estas personas de hecho estaba ejecutivo de nivel C, por su posición y su exposición pública, comentaba que había conocido a Rutte, que había tratado con él un par de ocasiones y que le sorprendía mucho porque él lo había conocido en la distancia corta y que era un tío, decía, pues es un tío inteligente, bien intencionado
y de repente hace este tipo de comentarios, o sea, parece que está más para allá que para acá. Bueno, no sé, una curiosidad. Pero bueno, y lo otro que te quería comentar era en esa conversación hubo una cosa muy divertida, que es que alguien dice, ya podíamos tener más políticos en Europa como el vuestro, refiriéndose a Pedro Sánchez. Y preguntábamos los españoles, ¿cómo? Sí, sí, porque vuestro presidente es muy progresista, mira, el único que le ha plantado cara a Trump, que dice que no va a pagar, además es uno de los pocos que han reconocido a Palestina, qué progresista, qué hombre de valores, no sé qué. Y claro, les explicábamos, los españoles nos reíamos, bueno, podemos hacer otra cosa, les explicábamos por qué. No, mira, es que tiene una serie de escándalos dentro, tiene que desviar la atención y además tiene una serie de aliados en el gobierno que tiene que hacer este tipo de comentarios anti-OTAN, anti-Israel, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pero no, es curioso cómo queda el relato ahí, ¿no? Como el aceite, nadie ve el agua, solo te quedas con el aceite, y cómo este tío, Pedro Sánchez, el que le haga las estrategias de comunicación, domina el relato externo y queda como el gran hombre progresista de Europa y domina el relato interno, y a gente, pues a nivel español, es curioso. Este fin de semana me visitaba mi madre y yo ya no puedo hablar de política con mis padres. Mis padres, pues tradicionalmente son de izquierdas y han comprado este relato, ven mucho televisión española, han comprado este relato de no me importa nada más, no quiero que esté la extrema derecha, y no se discute. Y somos de Castilla y León, y Castilla y León pues gobierna la extrema derecha, no gobierna Vox. Así que ves, es el relato interno, el relato externo, los dos maleables, pero los dos se quedan. Nadie busca un poco más allá, nadie... Quizás sea por eso, ¿no? Porque tenemos tanta información que ya es imposible investigar un poquito más. Por eso te agradecemos tanto el trabajo que haces tú. Un abrazo, Fernando. Bueno, Mark Rutte nunca ha sido progresista. A ver si me entiendes, Juan. Nunca, jamás. Era primer ministro y lo fue 14 años del Partido Popular por la Libertad y la Democracia, que en Holanda tiende a las siglas VVD. Es decir, que Mark Rutte era, y supongo que seguirá siendo, liberal. Y en absoluto ha sido nunca contrario a la OTAN. Más bien todo lo contrario. Los liberales holandeses siempre han sido muy atlantistas. De hecho, de no ser atlantistas, jamás le hubiesen ofrecido el puesto de secretario general de la OTAN. Recuerda que hace un par de años se decía que uno de los candidatos era el propio Pedro Sánchez. Ahora bien, en el momento en el que Rutte pasó a ser secretario general de la OTAN, pues su obligación es su obligación, es velar por los intereses de la alianza. Obviamente sigue siendo holandés, pero se debe a su trabajo. Un trabajo muy bien pagado, por cierto, ¿eh? Creo que el salario que recibe el secretario general de la OTAN es de unos 300.000 euros anuales. Entiendo que libres de impuestos, como todos los altos cargos internacionales. Su antecesor en este cargo, Jens Stoltenberg, antes de ser secretario general de la OTAN, fue primer ministro de Noruega. Y el que estuvo antes de él, Anders Fogh Rasmussen, fue antes primer ministro de Dinamarca. La OTAN no es un mal lugar para poner un broche dorado a una carrera política. El mandato dura 5 años y lo suelen renovar, así que por otros 5 años más. Así que Rutte, que tiene ahora creo que son 57 o 58 años, cuando termine pues ya se puede jubilar por todo lo alto. En el caso de que Pedro Sánchez hubiese sido nombrado secretario general de la OTAN, sería hoy más otanista que nadie. Estaría el primero allí, adulando a Trump y pidiendo el 5% de gasto a los aliados. Estados Unidos es el mayor contribuyente de la OTAN y todos los secretarios generales tratan de dar siempre un trato preferencial al presidente de Estados Unidos, normal. Recuerda que nunca ha habido un secretario general de la OTAN estadounidense, por tradición, siempre son europeos. El primero fue un general británico, el general Hastings Ismay, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces pues ha habido un poco de todo, ha habido alemanes, italianos, holandeses, bueno, y hasta un español, Javier Solana, que fue el secretario general de la OTAN entre el 95 y el 99. Solana venía de ser ministro en España, ministro del PSOE. De joven había sido un furibundo anti-OTAN. Ya ves tú qué transformación había hecho en década y media, más o menos. Pero vamos, que es normal que cuando en política cambias de cargo, de puesto, pues cambia las prioridades. No tiene nada de extraño. Bien, seguimos con Juan Ramón, que es de Villagarcía de Arosa, que la semana pasada preguntaba por qué me parecía bien que Estados Unidos atacase al programa nuclear iraní, violando la Carta de Naciones Unidas. Pues bien, hoy vuelve con lo mismo. Nada, simplemente darte las gracias por la contestación a mi comentario y, bueno, decir que después de escucharte seguimos todavía en las antípodas de nuestras respectivas opiniones. La mía es que si Estados Unidos se pasa por donde yo me sé la Carta Magna y se salta el Consejo de Seguridad de la ONU sin poner pruebas de que realmente Irán estaba fabricando la bomba para atacar a Israel,
pues entonces está diciendo que realmente el Consejo de Seguridad de la ONU no sirve para nada. Puede parecer que el ataque haya calmado los ánimos y se haya puesto todo en orden de nuevo. Puede parecer eso. A mí no me lo parece. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que tanto Rusia como China han tomado buena nota y la guardarán para el futuro. Espero que me equivoque, como digo siempre, pero me parece que es así. En cuanto a la legitimidad de los ataques, insisto, sin pruebas, sin exponerlo ante la comunidad internacional, sin exponerlo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, me parecen totalmente legítimos, por mucho que comparta la idea de que Irán es un país que seguramente, y digo seguramente porque si hubiese pruebas habría que ponerlas en el Consejo de Seguridad, fomentando el terrorismo, que odia a Israel y lo quiere hacer desaparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he legitimado, por lo menos desde mi punto de vista, los ataques de Israel, por lo menos al principio, y la declaración de guerra en la Franja de Gaza, porque sí había pruebas de que su gobierno, el de la Franja de Gaza, había hostigado un ataque terrorista contra la población civil israelí. Bien, se declara la guerra, se procede a la eliminación del enemigo por ser hostil y por ser eh, evidentemente un enemigo de la nación que solo quiere provocar el máximo daño posible en tu país con pruebas. Y bueno, independientemente de que no estuviese de acuerdo con los métodos utilizados, pues podría entender que son daños colaterales. A partir de ahí, nada, simplemente decirte eso, que esto para mí no rompe las reglas del juego y si queremos que el derecho funcione hay que regirse por él. Si no, pues que cada uno haga lo que quiera y el más fuerte, como es en este caso Estados Unidos, va a ganar siempre. Bueno, en fin, simplemente nada, que si tienes a bien pasar la nota bien y si no, que conozcas mi opinión. Pues vamos a ver, Juan Ramón. Ya he dicho en más de una ocasión que en política internacional no siempre todo es blanco y negro, que lo normal suele ser un gris de distintas tonalidades. En ciertas zonas del mundo el gris predomina, es lo habitual. Oriente Medio es una de esas zonas. Recuerda que Irán e Israel llevan, pues, atacándose mutuamente con artillería de forma directa, desde hace más de un año. Desde aquel ataque que hizo masivo con misiles, que tuvieron que salir todos en defensa de Israel en abril del año pasado, todo sin una declaración de guerra. Recuerda también que saudíes e iraníes han estado guerreando durante años en Yemen sin declararse la guerra. O que Siria, el Líbano e Israel llevan, de nuevo, tirándose bombas mutuamente años y años sin tampoco declararse la guerra. En Oriente Medio, digamos que el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que es el que establece que no está permitido el uso de la fuerza contra otro miembro, vemos que es simple papel mojado para todos. Ojo, y por suerte es papel mojado, porque si cada vez que dos potencias de la zona se tiran algún bombazo y se tienen que declarar la guerra, si se declarase la guerra cada vez que hay un problema, con todo lo que eso implica de movilización de recursos, objetivos máximos de guerra, etc., bueno, allí ya no quedaría nadie con vida. A ver, lo ideal sería que aquellos países se civilizasen y se respetasen como lo hacen los de otras partes del mundo, pero es que no lo hacen. Así que este tipo de zona gris al menos permite que las cosas no escalen. Si Estados Unidos hubiese declarado la guerra a Irán antes de atacar su programa nuclear, esgrimiendo legítima defensa, con eso hubiese bastado para ajustarse a la Carta de Naciones Unidas, lo que tendríamos ahora es una guerra a gran escala, porque supondría que uno de ellos tendría que salir victorioso. Morirían cientos de miles de personas, Irán quedaría devastado y esa guerra se habría contagiado, por supuesto, a otras partes de Oriente Medio. Pensar lo contrario es, pues, no conocer cómo funciona el mundo. Vamos, que simplemente no tendría sentido. Respecto al Consejo de Seguridad de la ONU, que dices, no, es que no vale para nada. Pues no, efectivamente, no sirve para nada. En sí, el sistema que se creó en el 45, hay épocas en las que funciona bien y otras en las que no funciona. Los últimos 30 años no funcionó mal del todo, pero ahora mismo no funciona. Porque, ya sabes, ahí todos los miembros del Consejo de Seguridad, que son 5, tienen capacidad de veto. Recuerda que todavía no ha condenado la invasión a Ucrania, ni lo hará, que es una agresión a gran escala dirigida contra la población civil. Pero bueno, Rusia ha vetado la condena porque es el invasor. Así que, efectivamente, el Consejo de Seguridad no sirve para gran cosa. Está ahí y bien, nada más. Luego la Asamblea General sí lo ha condenado, pero como bien sabes, pues tampoco tiene nada vinculante.
Esa es la realidad. Cuando te encuentras en un ambiente internacional como el que había, por ejemplo, en los años 90 o a principios de este siglo, era más sencillo. Había una serie de consensos, pero no en el actual. Así que, por suerte, en Oriente Medio, cada vez que se tiran una bomba, no se declara la guerra, porque si lo hiciesen, bueno, no quiero ni pensarlo. En serio, te lo digo. Así que esta zona de grises es en las que se ha movido Estados Unidos atacando el programa nuclear. Bien, seguimos con Fernando, que es de Bilbao, y que nos habla de los disturbios en Los Ángeles de este mes y de la razón por la que el gobierno de Estados Unidos, el de Donald Trump, está haciendo esas redadas en centros de trabajo. Este es un tema que pasó por aquí por la Contracrónica hace un par de semanas. Hola Fernando, soy Fernando de Bilbao. He estado escuchando hoy la contracrónica tuya sobre Trump y la inmigración ilegal, las redadas que está haciendo en Los Ángeles, el problema de los disturbios. Y bueno, te voy a dar mi opinión breve sobre cuál es el motivo, supongo yo, de lo que está haciendo, ¿no? Por un lado, como tú bien dices, el que expulsa delincuentes probablemente goza de aceptación en general de los estadounidenses. Pero el tema de los trabajadores me da la impresión de que lo hace por dos motivos, ¿no? Una, porque me imagino, aunque no conozco la normativa americana, es que la ley americana a efectos de migraciones se incumple constantemente, como ocurre aquí en Europa, ¿no? El proceso, digamos, migratorio es un proceso al margen de las leyes que hay. En España hay una ley de inmigración, pero no se cumple en absoluto, ¿no? Y yo supongo que lo que quiere Trump es evitar que haya incentivos entre los potenciales migrantes para ir a Estados Unidos sabiendo que se va a hacer cumplir la ley. Y digamos que si eres una persona que ha entrado ilegalmente, pues que te van a expulsar, ¿no? Supongo que va a hacer un esfuerzo para que se perciba ese tema desde los países de los que salen los inmigrantes y que, bueno, que tomen nota y por lo menos el proceso se disminuya, ¿no? Y por otra parte también para confrontar, digamos, lo que hace él con lo que hace el Partido Demócrata Americano, que no solo le parece bien que se incumpla la ley, sino que fomenta ese incumplimiento constantemente, alineándose con los migrantes que han entrado ilegalmente, en lugar de tratar de enfocar el problema de otra manera, ¿no? Y por último decirte que, bueno, que efectivamente el proceso migratorio es un proceso creo que necesario y es muy positivo. Y necesario porque es que además efectivamente los países occidentales cada vez tienen menos descendencia, ¿no? Pero yo creo que no se debe renunciar a que los procesos migratorios sean encauzados de forma legal y que los estados tienen derecho a que les entre la gente que necesitan o la gente que cumple con las leyes del país, ¿no? En fin, un saludo y enhorabuena por tus programas. Pues mira, tocayo, cumplir la ley en materia migratoria es efectivamente algo muy complicado. Y más en Estados Unidos, donde te puedes emplear de casi cualquier cosa sin tener papeles. Y pasar ahí un montón de años sin tener papeles y trabajando y bueno, pues tener hijos, vecinos, hacer barbacoas los fines de semana y todo. Y no se cruzan los datos, no es como en España, es algo más difícil. Mira, yo vivo en un barrio de inmigrantes. De la población censada en mi barrio, un tercio es de fuera de España. Pero el número real es mayor porque hay mucha población flotante y muchos que están en España sin papeles y que viven justo en este barrio. Vamos, que no es aventurado decir que en Lavapiés, que es mi barrio, la mitad de la población es extranjera. En algunas zonas del barrio ese porcentaje es mucho mayor, concretamente la mía. En mi escalera, de hecho, el único español soy yo. Debajo de mí vive una china, debajo un ucraniano, debajo un colombiano y debajo un café cuyo dueño es palestino. Todos trabajan y llevan ya tiempo aquí porque, bueno, hablan bien español. Bueno, el colombiano lo habla de nacimiento, como yo. Pero vamos, sales a la calle y aquello está lleno de gente venida de África y de Hispanoamérica, se dedican a trabajar, ¿eh? Unos están en la construcción, otros en la venta ambulante, otros en el reparto, la restauración, etc. En fin, que están a sus afanes diarios como todo hijo de vecino. También hay algunos que se dedican a vender hachís y a esos la policía pues trata de marcarlos de cerca. A ver, yo desconozco quiénes están legalmente en España y quiénes no. Para saberlo me haría falta conocerlos a todos en persona, ir uno a uno. Es decir, que si la policía quiere saber eso, tendría que ir parando a la gente por la calle y pidiéndole la documentación. También, por supuesto, tendrían que hacer redadas continuas en bares y en restaurantes, donde la presencia de inmigrantes es muy alta. En un barrio como el mío, para eso harían falta, no lo sé, centenares de policías. Y todos, por supuesto, todos los vecinos terminaríamos enfadados.
Así que lo dejan estar y tratan de vigilar la delincuencia. Es decir, si a mí cada vez que entro por mi calle me parase un agente de la Policía Nacional para pedirme el DNI, pues a la vuelta de la tercera vez ya empezaría a estar harto. O estuviese viendo cómo hacen redadas en los cafés, el café que tengo debajo de casa, vamos, pues tampoco me sentaría muy bien. Sobre todo cuando ese inmigrante no está haciendo nada malo, está trabajando y está dejando vivir a los demás. Pues lo mismo debe de suceder en Los Ángeles o en cualquier otra ciudad con muchos inmigrantes. Sí que el único modo que tienen de cribar es hacer redadas y sacar a la gente de sus trabajos, lo que veíamos los días antes de aquellas manifestaciones creo que era en el Office Depot o en una de estas grandes superficies comerciales, que fueron a por ellos al almacén y se los llevaban. Tuvo que cerrar el Office Depot ese porque no tenía trabajadores, vamos. Eso crea malestar y sobre todo pánico entre otros inmigrantes. Vamos, que no hay que ser muy imaginativo. Si estás tú trabajando en el extranjero y sabes que andan pidiendo documentación por la calle, pues si no tienes papeles te asustas y procuras no salir a la calle o estar lo justo. Y si ves a una pareja de policías de lejos, pues se te ponen aquí de corbata o tratas de cambiar de acera o meterte por la primera calle que veas. Bueno, y si los tienes, eso también te genera mucha incertidumbre, por si te detienen también. Para los que están fuera y quieren emigrar, evidentemente, como bien dices, esto es una señal que no falla. Vamos, les dicen, a partir de ahora no lo van a tener fácil. Les van a pillar sí o sí. No sé, podría ser que a la vuelta de unos meses se encuentren en Estados Unidos como en el Reino Unido después del Brexit, que tuvieron que recurrir al final, curiosamente, los mismos conservadores que habían provocado el Brexit. Es decir, Boris Johnson y Rishi Sunak tuvieron que recurrir a regularizaciones masivas de mano de obra y abrir la mano con los visados de trabajo, pues porque se les estaban quedando las cosechas sin recoger y no había transportistas. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del gasto o el incremento de gasto de la OTAN. Lo que parecía una ventaja unificadora, que era tener un enemigo común, Rusia, ha resultado no serlo tanto, ya que la enemistad resulta que va por barrios. Para lo que ha servido es para justificar un aumento del gasto militar, aumento que va a tensionar los estados del bienestar europeos. Ya veremos hasta dónde. Entre tanto, nuestro representante inepto está desprestigiándonos con eficacia. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 30 de junio, mañana será 1 de julio ya, mañana estrenamos mes y estaré, por supuesto, aquí de vuelta. Hasta mañana.